Bueno, pues es la pregunta clave, ¿no? En el Parlamento lo que vemos que se hace es una actividad que en los plenos y en las sesiones de preguntas tiene la mirada puesta en las redes sociales, que se cogen una serie de hypes o de temas candentes que estén en las redes sociales o que se quieren introducir en ellos y se enarbolan una serie de mensajes, de memes, vamos a decir, Ujú. pues en este caso o contra el gobierno o a favor de la acción del gobierno, pero sin mucha profundización. Luego es cierto que esto, digamos, es lo que se ve más, porque estas sesiones pues es lo más seguido, porque es cuando aparecen los líderes de la oposición, etcétera, pero que actualmente pues hay una serie de temas en marcha en el Congreso que sí que pueden tener una importancia definitiva sobre cuestiones materiales, ¿no? Bueno, pues la tramitación del ingreso mínimo vital, el decreto de los desahucios, el decreto que se firmó, que se aprobó y convalidó la semana pasada del reparto de los fondos europeos, todo este tipo de cuestiones de actividad legislativa que, bueno, pues nos guste más o menos la actividad que se hace, sí que indica que hay un trabajo. Obviamente ahora mismo estamos en un momento en el que también por las situaciones de excepción, pero no solo por eso, sino por la tendencia de los últimos años, pues desaparece un poquito el parlamentarismo a favor de gobiernos fuertes, ¿no? Pasó con los gobiernos de Rajoy, que tenía mayoría absoluta y gobernaba a golpe de decreto, y es una tendencia progresiva y que se va consolidando. No es nuestro sistema democrático elegido o por lo menos dirigido desde la transición, pero al final está siendo en la práctica el hegemónico, ¿no? Pues ese gobierno a través de decretos y luego aunque esté en minoría, busco una suma apropiada para que esos decretos sean convalidados, ¿no? Bueno, vamos hacia un momento en el que realmente pues, hay una serie de cuestiones claves encima de la mesa. La primera es la reforma de las pensiones. Es una cuestión clave porque eh, es un posible punto de quiebra del gobierno de coalición actual. Te referías antes a la ley Mordaza, otro de los compromisos es el sostenimiento del sistema público de pensiones y ahí encontramos que hay un intento por hacer un sistema público de pensiones distinto al actual, que es un modelo de reparto por uno de capitalización, y esto, como te digo, puede llevar a la quiebra del gobierno. Tenemos otro tema clave como son la subida del salario mínimo, que parecía encarrilado hasta la llegada del COVID-19. El objetivo de los sindicatos, el objetivo general del gobierno, por lo menos en su propaganda, es llegar a 1.200 euros durante la legislatura, que es, me parece, un 70% del salario medio anual, que sería, digamos, una estandarización con Europa, y esto parece que es un objetivo al que cabe renunciar, según una parte importante del gobierno, empezando por la ministra de Economía y vicepresidenta de Asuntos Económicos, ¿no? Y tenemos otro tercer punto importante que es la derogación de la reforma laboral eh, y todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva que pues lo mismo, debido a esta situación de shock, parece que es otra de las cuestiones a las que cabe renunciar. Bueno, estos son tres pinceladas que destaco porque son en las que va a encontrar su punto máximo de presión el gobierno de coalición y quizás su punto de ruptura, ¿no? Luego, ¿dónde se hace la política? Pues realmente, como te decía, las redes sociales juegan un papel muy importante en la propia escenificación política, hasta el punto de que, pues con los espacios de reunión virtualmente suspendidos,
pues parece que ahí se produce una deliberación. En realidad lo que hay ahí es una regurgitación y un reciclado de los mismos temas y en la mayoría de los momentos, pues una especie de batalla cultural sin fin en la que pues, el posicionamiento moral de cada uno de los ciudadanos tiene más importancia que cualquier proceso de deliberación colectiva, ¿no? Bueno, pues esto que se llama la sociofobia, que ya se había detectado antes, pero que con la crisis del COVID, etcétera, pues se ha exacerbado, digamos, al mismo tiempo en el que vemos que una serie de padecimientos, de dolencias y de problemas de socialización, etcétera, pues se están aflorando como las grandes enfermedades de este siglo, ¿no? Eh, bueno, la cuestión de cómo movilizar, o sea, de cómo se produce una movilización ciudadana, una deliberación ciudadana que no parta simplemente de esos malestares o de ese narcisismo herido de las redes sociales, pues es la que se tiene que afrontar con mayor urgencia, porque si bien las redes sociales y los sistemas de mensajería pueden ayudar en algún momento a la autoorganización colectiva, está claro que no son suficientes y que confiar que todo pasa en ellas, pues no nos puede llevar, digamos, a una sociedad mejor, sino una sociedad más atomizada aún de la que tenemos.